parece la No, verdad. sí, Matías, ¿no te parece que mientras la política se enfrasca por ver quién controla una esquina, están pasando un montón de otras cosas que tal vez a la sociedad le importa más, como por ejemplo inflación? Este año vamos a tener 100% de inflación anual, hay un ajuste fiscal en curso con el ministro Sergio Massa para cumplir con el FMI. ¿No te parece que a veces la política se pone a discutir cosas y la sociedad lo mira de otro lado? A ver, claramente para mí la política es discutir diferentes modelos y que discutamos entre las diferentes fuerzas políticas propuestas con respecto a qué modelo de sociedad, cuáles son los objetivos, y eso es lo que diferencia una fuerza de otra. La verdad es que cuando nos llevan al terreno de lo judicial, que esto es algo, como decía, que pasó en forma global y en el continente también, nos sacan de esa discusión y empiezan a discutir si un referente político tiene que estar preso o no. Nosotros no tenemos problema hablar de corrupción, porque a ver, si vamos a hablar de Mauricio Macri, podemos hablar de una vida ligada a hechos de corrupción, desde las cloacas de Rosselló hasta el Correo, hasta Manliva, o ahora los parques eólicos y causas que no avanzan. Podemos discutir eso ahora, pero no es lo que yo creo que a la gente le interesa. Eso en todo caso que lo decida la justicia y corresponde que avance. Ahora, si uno politiza y pretende dejar afuera de la cancha a través de la judicialización, evita esta otra discusión, que yo creo que es la que tenemos que dar. Nosotros tenemos que debatir de cara a la gente, y me parece que Cristina en sus presentaciones lo venía diciendo, en términos de nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas, ¿no? De un lado hay un discurso que es el de Larreta que dice el 70% nos tenemos que poner de acuerdo, como diciendo que nosotros somos absolutamente fuera del juego. Ahora, diciendo además que somos el 30 cuando hemos sacado más de 50 varias veces. Pero digo, el otro es el mensaje de Cristina, donde le dice a los propios dueños del poder de la Argentina, que vemos que no son los políticos ni los que ejercen los cargos, que acá tenemos un problema histórico de la Argentina. Esta puja del poder, la estudiaba O'Donnell hace 50 años, la estudiaba, o sea, este problema de un empate hegemónico, el tema de la puja distributiva, el tema de la doble moneda, la economía bimonetaria. Si no nos ponemos de acuerdo entre los sectores importantes de la economía, los sectores de la política, y discutimos política a largo plazo de qué vamos a hacer con la energía, qué vamos a hacer con el modelo de desarrollo, con la industria, con la integración regional, es casi imposible que lo saquemos adelante uno solo. Entonces, la verdad que todo esto le pone mucho ruido a esa conversación que deberíamos poder tener y no tenemos. Yo creo que hay que apostar a eso. Después, bueno, sobre la coyuntura y una medida u otra que se toma, yo creo que se toman las medidas en virtud de la situación en la que se encuentra. La verdad que el endeudamiento, yo era secretario de Empleo del 2015, cuando nos fuimos, el problema era que teníamos una inflación del 24% y que los trabajadores tenían que pagar impuestos a las ganancias y que todavía no estábamos generando la misma cantidad de empleos del sector privado que habíamos generado 6 millones de puestos de trabajo antes. Esos eran los problemas. La verdad que ahora, cuando llegó Alberto Fernández, se encontró con 50 puntos de inflación, con una pandemia, con 100.000 millones de dólares de deuda que antes no tenía, un Estado destruido, y tuvo que encarar esto en pandemia y después una guerra. Ahora hubo una especie de golpe de mercado donde forzó esta incorporación de Massa. Bueno, nosotros creo que como argentinos tenemos que tratar de que a Massa le vaya bien. Obviamente que nuestro proyecto político siempre sostiene que esto tiene que ser con la gente adentro y siempre con políticas que vayan a aquellos que menos tienen. El Estado argentino hoy tiene, gracias al gobierno de Néstor y Cristina, un piso de protección social en términos de jubilaciones, en términos de asignación por hijo, en términos de progresar y demás, que acompaña a aquellos que menos tienen a pasar situaciones complicadas. Pero tenemos que estar muy atentos para que el salario le gane a la inflación, para que no se recorten aquellos fondos que tienen que llegar verdaderamente a los que más tienen, y en el resto ponernos de acuerdo para poder plantear un esquema de crecimiento. Está pasando. Según un recorte en áreas sensibles. Bancamos un cachito. Pero hubo un recorte muy grande en áreas sensibles esta semana. Yo le estuve averiguando porque me preocupé mucho. Cuando lo vi me dijeron... El recorte de 10.000 millones de pesos en el área de discapacidad es muy sensible. En educación yo me preocupé por el Conectar Igualdad. Y la verdad que me dieron una explicación del Ministerio de que en realidad tenía que ver con una licitación, con cuándo efectivamente van a entregar esas computadoras, que está normalizado y que no va a implicar ningún cambio. Seguí de cerca el tema del tema de las prestaciones al sector de discapacidad, porque dejaron a muchos... Hoy hay una protesta, ¿sabes? Hoy, mañana y pasado, en todo el país, porque dejaron sin la asistencia de prestaciones a familias con hijos o con familiares con discapacidad. Eso sí sucede, no puede suceder. Sí vi hoy una protesta con el jefe de gobierno que no quiso atender, que son los padres de las personas con discapacidad, que los dejaron afuera de la educación especial. Eso lo vi hoy, que Larreta no los quiso atender. El otro tema no lo conozco. Y fue hoy la protesta en Plaza Mayo, hay una carpa en Plaza Mayo. Desde ya que no es por ahí.
Desde ya que no es por ahí, y nosotros queremos, yo voy a estar presentando en la ciudad también un proyecto de salario mínimo como para incluir la canasta básica. O sea, nosotros tenemos que tener prioridad que las personas no pasen hambre, que tengan una oportunidad laboral y que brindemos una garantía. Te hablaste todo, de lo mínimo. Te dijiste que tenías poco tiempo. Bueno, está con nosotros, siguiente invitado, que es un dirigente político, también exfuncionario de Cambiemos, Hernán Iglesias Silla, periodista, escritor, subsecretario de Comunicación Estratégica en Jefatura de Gabinete en 2015-2019 y creador de la revista Diaria Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que contó hoy en la revista Seúl algo que sucedió ahí en el barrio, cerca de Cristina, del domicilio de Cristina Kirchner, que lo tuvo a él como protagonista. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, pocos minutos. ¿Qué fue lo que sucedió? Contanos. No, fui un poco a curiosear, quizás de manera un poco insensata, digamos, mi mujer no quería que fuera, pero fui ahí con mi capucha a ver cómo estaba la marcha, todo el día mirando en la tele. Además había estado en la plaza a la mañana con mi hijo, nosotros vivimos a 2 cuadras de ahí del lugar, y nada, cuando estaba ahí, algunos tipos me reconocieron, me dijeron que no tenía que estar ahí, que hacía ahí, que era una falta de respeto estar ahí. Y bueno, cuando me quise ir me dieron una especie de cachetada en la nuca, y ahí tuve que tragarme el orgullo y seguir caminando, porque si reaccionaba iba a ser peor, ¿no? Entonces al final no pasó nada, no fue tan grave, pero igual es muy violento. No puede uno caminar por los alrededores de su casa sin que otros le estén diciendo que ese lugar es de ellos, sino de uno, no de cualquiera de la ciudad, más allá de ser vecino o no, que haya reglas para dónde caminar por la ciudad. ¿Vos creés que el accionar de la policía estuvo bien el sábado? Porque estábamos debatiendo recién justo con Martín Ocampo y con Matías Barrotaveña, bueno, obviamente con miradas distintas sobre el accionar de la policía el sábado. Sí, yo creo que lo que cambió todo ahí fue que las vallas a la mañana, que yo las vi cuando fui... Te pregunto como vecino, porque vos vivís ahí cerca. Sí. ¿Cómo viste el accionar de la policía? Yo creo que lo que cambió mucho durante el día fue que las vallas generaron la suspensión de los actos políticos que iba a haber en apoyo a Cristina en Parque Lezama o en Parque Chacabuco, y fueron todos para ahí, ¿no? Creo que sin esa suspensión de esos actos hubiera pasado desapercibido el tema de las vallas, creo. Que se usó un poco como excusa para suspender otros actos políticos y ir todo para allá. ¿Y puede haber sido un error estratégico del gobierno de la ciudad poner las vallas? Estratégico, no sé. Con el diario del lunes, por ahí sí, ¿no? Sobre todo cuando después, al haber tanta gente, la situación, en lugar de escalarse, tuvo que tomarse otra decisión. Evidentemente, cuando uno cambia de dirección, uno puede decir que la decisión inicial por ahí estuvo mal calculada. Está Matías Barrotaveña acá con nosotros. Nos quedan 2 minutos de programa. Matías, en un minuto, vos decías recién, para que tenga un minuto para contestarte, Hernán, que hay como una persecución política de Cristina, y bueno, y hablaste de varias situaciones similares desde parte del Poder Judicial o del macrismo, no sé, nombraste varios casos. ¿Vos reafirmás eso como una postura política de parte de Juntos por el Cambio? No, yo primero, quiero expresar, a ver si fue agredido, obviamente la solidaridad, no sé, porque recién dijo un cachetazo, no sé si eso lo llevó a hacer la denuncia o no, si no seguramente con la cantidad de cámaras que hay se podría identificar a las personas, y la verdad que condeno todo hecho de violencia, más no sé, creo que dijo que estaba con el hijo o algo así, la verdad que lo condeno absolutamente, y una de lo que decía recién, de las satisfacciones que tuve estando el sábado y demás, es que no vi de ningún lado nadie de un balcón que tirara nada, ninguna agresión. La verdad que creo que eso lo tenemos que cuidar mucho y lo condeno. Después sí, yo, a ver, no voy a repetir todo lo que dije recién, pero sí creo que Macri, a ver, tiene una conducta en términos de inteligencia, llegó en la ciudad, lo conocemos muy bien, montó una red de espionaje ilegal con Ciro James para espiar a familiares, a miembros de la interna de Boca y a atentados de la AMIA, con lo cual lo único que lo unificaba era él. Le limpiaron ese proceso para que pueda ser presidente y después lo volvió a montar. Hoy está Carrió denunciando a Patricia Bullrich porque lo escucha, tenemos lo de Lara San Juan, tenemos los carpetazos sobre Santilli, sobre el propio Larreta. La verdad que es una vergüenza ese vínculo con los servicios de inteligencia, y un personaje
personaje como Simón, que está fuera del país, que fue el ideólogo de meter 2 miembros de la Corte por decreto y después armar la teoría, la doctrina Irursum para meter presas a personas que son inocentes. Con lo cual, la verdad que me parece que el Estado de Derecho está en riesgo y que esperemos que aquellos que sostienen que son más de centro, como el caso de Larreta, no se dejen correr por derecha y que vayan a estas provocaciones porque vamos a poner en riesgo la democracia. Hernán, el cierre del programa para vos. ¿Podés contestar la postura de Matías? No, yo creo que si al revés, creo que si el Estado de Derecho está en riesgo es más por la tensión que lo pone el kirchnerismo y el peronismo en general, al poner en duda cualquier acción de la justicia, al creer que la justicia no tiene ninguna independencia ni ningún profesionalismo, que todo lo que está hecho se hace en base a política, y yo creo que eso no es así, que el trabajo de la justicia en estas causas que llevan muchos años, que involucran a mucha gente, no es justo decir que vienen digitadas por algún gobierno, por algún espacio político, y las dos causas grandes que mencionó recién el diputado, el de las escuchas en la ciudad y el de espionaje ilegal, ya fueron clasificadas por la justicia, fueron causas completamente inventadas durante años, sostenidas por los medios, sostenidas por la política, pero que realmente nunca se pudo probar nada ni de cerca de que estuviera involucrado Mauricio Macri, ni siquiera que existieran esas redes, sobre todo en el caso de la ciudad. Gracias, Hernán. Fuerte abrazo. Buenas noches para vos. De nada, hijo. Hasta luego. Matías, gracias. No, Gracias por tu visita. muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos.